Bienvenidos a otro video que no disfruto hacer, pero tengo que hacerlo por la temporada. Anteriormente hice un iceberg cuando apenas estaba el día hasta el arco 6 y me quedó un video más o mierda de 1 hora y 20 minutos. Pero hace una semana me puse al día con toda la novela principal y también con las historias secundarias de Re:Zero. Cuando digo todas, de verdad que me refiero a que me he leído toda la obra completa de este anime. Para que se hagan una idea, esto que ven en pantalla es todo lo que he leído. En esa página que muestro está la recolección de cada historia de Re:Zero que ha salido con su respectivo link hacia la traducción completa. Así que si es que el iceberg anterior que hice lo hice con casi nada de conocimiento de la franquicia, imagínense ahora que básicamente tengo un doctorado en esta mierda. Aclaro que dividiré este video en 3 partes y subiré cada una de estas cada viernes. E invitaré a algunos creadores de contenido para que digan algunas líneas. Pero los miembros del canal ya pueden ver la versión completa hecho solo por mí. Y si no lo eres aún, considera volverte uno que me apoyes a mí y a mis conejos. Antes de empezar, aclaro que para este video se tratará el nivel 3 y 4 de los 6 niveles que hay. También informo que contaré con la ayuda de unos compañeros youtubers como Kik-san, Alan B-san y Obaxu0. Solo digo que mantengan un ojo abierto en los participantes de la tercera parte de este iceberg, que estoy seguro que les sorprenderá. Sin más dilación, empecemos. Nivel Beako. La razón real de la rebelión. En Bolacha es costumbre que los hijos del emperador peleen por el trono, mientras se matan los unos a los otros para que así solo sobreviva y reine el más fuerte. Se dice que el último emperador fue acusado de tener muy pocos hijos, aun cuando este llegó a tener 77 descendientes. Según el registro, lo esperable era tener al menos 200. Como ven, es una gran cantidad, así que imagínense lo horrorizado que estaban en el imperio actual cuando el emperador Vincent aún no había siquiera procreado un solo hijo en 7 años de gobierno. La ausencia de sucesores fue una de las cosas que terminaría siendo una guerra civil a gran escala. Un último dato curioso es que se tiene constancia de antiguos emperadores que se rehusaron a tener hijos si es que no era con la mujer que amaban. Los otros Subarus, Félix y Heikel. Si bien Subaru pasa por muchas desgracias que le complican la vida, vale la pena resaltar que él no es el único en esa situación. De hecho, también tenemos constancia que hay otras 2 personas con circunstancias similares. Uno es Félix, quien vivió encerrado en un sótano por más de una década, y otro es Heinkel, quien es el padre de Reinhardt, y también ha sido víctima de varios sucesos que terminarían cambiando su persona. Estos 2 últimos tienen en común que idealizan mucho a una persona, al punto en el que están de acuerdo en hacer las cosas más funables si es que es por el bien de ella. Y sí, yo sé que Subaru también era así, pero eso lo fue en la primera temporada. Desde entonces ya cambió. Garf con Corleonis. Por si no lo saben, el Corleonis es una autoridad que tendrá Subaru que en términos simples bufea en las capacidades físicas y mágicas de sus aliados. Con Ran, por ejemplo, fue capaz de hacer que ella use su poder original, es decir, su poder de cuando aún tenía cuernos. Con Garfield la cosa es difícil, y eso porque él recién pudo reencontrarse con Subaru hace poco en la novela, y cuando el chico bestia se enfrentaba a un dragón, él fue derrotado y quedó inconsciente. Es en este lapso de tiempo donde él tiene unas alucinaciones en la cual habla con sus amigos y acepta el consejo que cada uno le da para su batalla. Después de esto se nos dice cómo es que ahora Garfield es capaz de detener y contraatacar los ataques del dragón, cosa que antes no podía hacer. Esto llama la atención porque el Garfield de hace unos minutos no podía hacerlo y fue por eso que fue noqueado. Es debido a este incremento de fuerza y el hecho de que haya abierto su mente a los consejos de sus amigos, que se dice que es en este momento donde Garfield recién pudo empezar a recibir el poder del Corleonis en su interior. En fin, esto es algo que todavía pasará en la temporada 4 o 5. La razón de la senilidad de Volcánica. Volcánica es el dragón de las leyendas de Lugúnica, aquel dragón que hizo un pacto con el rey de hace 400 años y quien vendrá a proteger a la nación en tiempos de crisis. El detalle está en que él ya apareció en el arco 6 y no parece estar del todo bien. Él es alguien que solo repite la misma frase, y no es un ente con el cual puedas entablar una conversación. Eso sí, a pesar de su estado mental, es perfectamente capaz de defenderse o atacar. Se podría decir que quizás tuvo un hijo, y es por eso que su capacidad cognitiva se vio reducida, pero acá viene la trampa. Aquellos dragones que empezaron a reproducirse de esa forma fueron los dragones que se mudaron a las nubes, pero hubieron ejemplares que decidieron quedarse en la superficie, y entre ellos estaba Volcánica. No, de hecho, él era un dragón especial, ya que él llegó a ser amigo incluso del mismo rey, del asesino de dragones. Es por esas diferencias que es difícil tratar de saber por qué es que terminó en ese estado.
porque la opción de que haya tenido un hijo no es plausible, porque simplemente no formaba parte de aquella subraza que hacía eso. Aunque si lo fuera, ¿quién sería esta persona? El hermano de Subaru. Ok, este es medio bait, pero no deja de ser curioso. En la versión de la web novel, específicamente en la primera prueba de Chigna del arco 4, hay una conversación particular. Cuando Subaru habla con la creación de Chigna del recuerdo de su padre, este le dice una frase que deja pensando al lector. Lo que le dice es, mi querido hijo mayor. Es esa parte de hijo mayor, lo cual deja pensando a algunos en el fandom diciendo que probablemente Subaru tenga hermanos. Y si bien la traducción en inglés dice algo parecido, investigando en la web novel me enteré que a veces se puede referir al hijo mayor con ese juego de palabras en japonés, aun cuando es solamente un hijo único. Por lo que, lo siento, pero nada parece indicar a que Subaru tenga un hermano, aunque en historia secundaria vemos a veces a Subaru pensando en sus padres, y dice que con lo cariñoso que eran seguramente ya le habrán hecho un hermanito. Como esa reflexión de Subaru pasó en tiempos del arco 2, en esos días no había superado aún su trauma familiar, así que es por eso que vemos que llega a pensar que seguramente sus padres están mucho mejor sin él en su mundo original. Si tan solo Subaru supiera. Bueno, al menos en la segunda temporada se daría cuenta de que ese no es el caso. Yorna y su aparente gusto por lo BDSM. Ok, esto no está confirmado ni nada, pero resulta curioso ver cómo reacciona ella ante la persona que más amó en el mundo, quien era un emperador de Wallachia quien con su sola presencia infligía graves heridas en los demás. Como dije en el segundo nivel, Yorna era inmune al dolor, pero esta restricción se borró cuando ella se curó y tuvo que volver a infectarse con la enfermedad para que así pueda estar cerca de su amado. Como ven, hay una relación entre dolor y amor entre estos dos. Así que ya podemos ir hilando que para Yorna el dolor parece significar amor. Cuando el rey de las espinas volvió a la vida, Yorna quedó impactada por el suceso. Y cuando vemos qué es lo que piensa de volver a sentir el dolor de las espinas hacia ella narra este dolor como un dulce dolor y menciona que tiene miedo de volver a entregarse a la pasión que sintió por este hombre. No ayuda el hecho que la próxima vez que la vemos parece estar completamente sumisa y cocobachada por el amor. Estaba tan hipnotizada que había vuelto a decir que era la sirviente de su antigua majestad. Como ven, hay razones para creer que posiblemente Yorna tuvo ese fetiche. Límites de Subaru para salvar a alguien. ¿Se han puesto a pensar qué tan lejos estaría dispuesto Subaru a morir por un ser querido? Es obvio que si Emilia muere, Subaru va a morir para salvarla. Pero ¿qué hay si es que Emilia pierde una pierna? ¿Subaru usará su retorno por muerte para poder corregir el asunto? Esa es una pregunta que el protagonista se estuvo haciendo a lo largo del arco 7 y 8. Además, se sentía peor cuando vio que dos aliados perdieron un brazo y una pierna. Él se sentía un hipócrita porque sabía que si fuera Emilia o Ren, él no hubiera dudado en usar su autoridad para corregir el asunto. Al final del arco, él solamente acepta que estaría dispuesto a rebobinar eso si es que es una persona que él realmente aprecia. Sí, él está de acuerdo con que suena algo egoísta, pero aunque sea egoísta, es la respuesta a la que él llegó. Ninjas. Los ninjas son unos tipos muy duros de matar, y de hecho fueron unos ninjas los que consiguieron matar a Roswaal en una de sus vidas pasadas. Y también fue el líder ninja quien puso en grandes aprietos a Subaru, como lo comenté en un video. Los ninjas son personas muy celosas con sus técnicas a tal punto que no se los comentan a nadie, y es debido a este secretismo que logran desarrollar habilidades únicas como el hecho de jugar con la reserva de OD de una persona, la cual al final permite cambiar la edad del afectado. Esto fue lo que le pasó a Subaru, quien por culpa de este spell se volvió un niño temporalmente. Se sabe que hubieron 3 ninjas que abandonaron la aldea, y estas personas provocaron grandes incidentes en el mundo. Por ejemplo, 2 de estas personas apoyaron a un arzobispo del pecado, y casi logran desestabilizar la nación de Lugúnica, mientras que el tercero era una chica llamada Yae Tenzin, quien por órdenes externas servía a Prisca, pero secretamente se le fue encargada asesinarla, y por sorprendente que fuera, ella consiguió matar a Prisca, al menos una vez. Nunca vemos cómo es que la mató, pero sí tenemos la confirmación por parte del Devarán, quien tras ver la muerte de Priscila se aseguró de regresar en el tiempo para poder salvarla. Por último, se nos reveló en el X6 que los ninjas como unidad al servicio del emperador fue instaurado recién en la época de Edgar, el rey de las espinas. Similitud Reinhardt y Cecilus. Ya que en el nivel anterior hablamos de los peores padres del mundo, ahora centrémonos un rato en sus hijos. Aparte de que ambas son las personas más fuertes de su región y que pueden acabar con su reino si así lo desean, también llegaron a ser privados del afecto de una figura paterna y materna.
Puede que sea por esta similitud que Cecilus siente un aprecio especial por Reinhardt. Hasta este momento Cecilus y Reinhardt se han enfrentado 2 veces. En la primera ocasión Cecilus perdió, pero perdió porque estaba peleando sin sus espadas más fuertes, y también porque andaba confiado. En su segundo enfrentamiento trajo sus armas más fuertes, y Reinhardt también usó su espada Dragon Raid. No se nos narra qué pasó, ni cómo pasó, pero sí se nos dice el resultado. Fue un empate. También añaden que Cecilus es más veloz que Reinhardt. Pero lo más interesante de todo vino al final con una reflexión dada por el mismo Cecilus, quien dice que cuando chocó espadas con él pudo sentir la soledad y tristeza de Reinhardt. Sentimientos que vienen porque siente que no hay nadie quien pueda estar a la altura de él y de su fuerza. El Rayo Azul de Bolasha dice que se esforzó en esta pelea para demostrarle a Reinhardt de que no está solo en lo más alto de la cima de la fuerza, y que también tiene a alguien a quien también puede verle la espalda de igual a igual. Sinceramente, leer esa reflexión me sorprendió y me hizo darme cuenta que Cecilus es como Luffy de One Piece, alguien que actúa como idiota todo el tiempo por diversión, pero que en realidad al momento de pelear y entender a los demás muestra su verdadera inteligencia. Así también se nos revela que si es que el reino de cada uno les ordenase a ellos ir a la guerra contra otra nación, ellos no necesariamente accederían a pelear. Pero vamos con otro punto. La razón por la que Ren no podía caminar. Cuando Ren despertó después de estar un poco más de un año en coma, ella no podía mover su cuerpo con facilidad. Así que en los primeros días y semanas era costumbre que Subaru la lleve en su espalda, o que ella use un bastón para caminar. Después de reunirse con Prija, quien le ayuda a entrenarse en su magia curativa, ella le explica que parece que el maná no anda circulando de forma correcta en sus piernas, y le dice que cuando arregle el tránsito de ese elemento, podrá volver a caminar con normalidad. Para tiempo del arco 9, ella ya había corregido este problema y puede volver a andar, lo cual me lleva a preguntarme, ¿las personas discapacitadas en Re:Zero pueden curarse de esa forma? Es decir, ¿solo deben fluir mejor el maná y ya? Ren le dice esta teoría a Katia, una chica discapacitada, pero como ya tenían que separarse, no llegamos a ver si es que Katia pudo poner en práctica esta enseñanza. Natsumi y su relación con lo LGTB. Este punto es algo complicado y eso porque es innegable que Subaru tiene una autoestima baja, pero cuando tiene la oportunidad de disfrazarse o actuar como otra persona, esto le permite poder adquirir otra identidad, con la cual puede lidiar mejor con su entorno. Hasta ahora, entiendo que cuando Subaru se disfraza o se infiltra de algo, puede soltarse de sus preocupaciones y fingir que es otra persona. Pero en cierta parte de Twitter hay usuarios que han empezado a decir que Subaru es un chico trans que acepta su identidad cuando se trasviste y cosas de ese estilo. Sinceramente, yo dudo mucho de eso, porque el mismo Tapei dice que no planea dar tintes LGTB a la historia. Pero si lo hace, él está en su derecho y puede hacerlo. Y pienso que la obra debe de expresarlo entre sus páginas, y no solamente deben ser las conclusiones de un random de internet. Algo interesante que añadir es que parece que cuando Subaru inició su vida escolar en la preparatoria, él estuvo 3 días yendo al colegio con ropa de chica, pensando que eso le haría quedar como un chico interesante. Así que deben de imaginarse la sorpresa en los demás cuando el tercer día, Subaru revela que siempre fue Natsumi Chuar. Desde entonces, las interacciones con sus compañeros se volvieron incómodas. La causa de la guerra civil. En la época en la que Wilhelm era un guaguita de 15 añitos, se produjo una guerra civil entre los demi-humanos y los humanos. Esta guerra estuvo nivelada, y eso porque en esos días la magia era dominada principalmente por los demi-humanos, mientras que los humanos eran en su mayoría solo fuerza bruta. Esta guerra casi termina con la derrota de Lubúnica, si no fuera por la participación de Wilhelm. Lo interesante es saber que esta guerra inició porque ya había rencores entre ambas facciones, y solo bastó con que una caravana mercantil de figuras demi-humanas fueran atacadas por humanos para que se iniciase la guerra. Quizás si el incidente de Satella no hubiera pasado, los demi-humanos no hubieran sido tan marginados, y esta guerra nunca hubiera pasado, pero la historia ya está escrita. Valga y Rom. Es curioso cómo el cariñoso y afable viejo Rom parece ser un hombre tranquilo, digno y alegre. Pareciese que él siempre fue así, pero no. En realidad, él antes era uno de los líderes de la revolución demi-humana, y su ideología era muy extremista. No bromeo cuando digo que así como el señor del bigotito alemán se expresaba de los judíos, Rom se expresaba de la misma forma sobre los humanos. Afirmaba abiertamente que debía de masacrar y asesinar a cada humano posible. En esa época de la guerra se lo conocía como Valgraf, y se dice que sus tácticas fueron tan ingeniosas que incluso cuando Sphinx apareció en el arco 8, ella usaba las tácticas que una vez usó Valgraf.
Pero volviendo al tema, no se sabe exactamente qué le pasó para que cambie, pero sí se sabe que tras terminar la guerra estuvo muchos años encerrado y ayudó al reino cuando fue atacado por el arzobispo del Orgullo Stride. Por ahora todo parece indicar de que de alguna forma u otra, al haber criado a Fane, hizo que olvide sus ideas extremistas y ahora solo añore pasar tiempo con su nieta adoptada. El trasfondo de Teresia vs Wilhelm. Seguramente han visto esta pelea adaptada en el anime, y si bien ya de por sí con el poco contexto que nos dan llega a conmover al espectador, agradezco mucho, pero mucho haberme leído las historias secundarias que abarcan la historia en esta época, porque me han dado una perspectiva realmente interesante y completa sobre cómo fueron las cosas realmente en este momento. Por ejemplo, Wilhelm había desaparecido del ojo público por 2 años, y se dedicaba a entrenar y recorrer todo Lugunica en busca de mejorar su habilidad. Por alguna razón siempre era encontrado por Roswell Julia, y sería esta quien le avisaría del evento en el que Teresia participaría, y le ayudaría a planear su regreso triunfal. Díganme, ¿no se les hace raro que cuando pasó esta pelea nadie haya defendido el actual Santa de la Espada de un vagabundo loco? Digo, ese momento pasó en una ceremonia organizada por el mismo rey, así que había seguridad por todas partes. En la novela se nos revelaría que en realidad Roswell había casteado un hechizo que inmovilizó a todos los asistentes, menos a los amantes, para que de esa forma puedan tener su enfrentamiento final sin ser interrumpidos. Luego también vendría el problema que tuvo Wilhelm con su suegro y con el reino, por desposar a Teresia. Con su suegro tuvo que pasar una serie de pruebas para ser digno de ser su yerno, y contra el reino lo que hizo fue que se enfrentó a todo el ejército de Lugunica él solo, para de esta forma demostrar que él es la única espada que necesita el reino. A través de este acto, el rey fue conmovido y permitió que Teresia deje la espada, y sea solo una mujer dedicada a su familia. Y antes que digan algo, yo sé que alguien puede pensar que eso es machista, pero si leyeran la historia entenderían que Teresia era alguien que nunca disfrutó de matar a personas. Ella odiaba hacer daño a otros, pero debido a que el reino estaba en peligro, se vio obligada a usar sus protecciones divinas para eso. Wilhelm sabía perfectamente de esto, y es por eso que a través de este acto bárbaro pudo mostrar que no era necesario seguir contando con la actual Santa de la Espada, y que él podía hacer su trabajo. Un dato interesante para cerrar esta parte, Teresia tenía celos de Roswell Julia, y eso porque pensaba que ella y Wilhelm tuvieron algo en ese tiempo en el que el joven espadachín estaba entrenando. De hecho, su primera pelea como pareja es por ese detalle. ¿Cuál era la autoridad de Stride Wolasha? Stride Wolasha fue el último arzobispo del Orgullo, y era alguien muy calculador. Era como un Joker en el mundo de R0. Él hizo de su enemigo al joven Wilhelm, y la verdad lo puso contra las cuerdas. Era tan pero tan ingenioso con sus planes que consiguió tener de rehén a la misma Santa de la Espada. Incluso Stride se daba el lujo de dejar Wolasha entrar a la casa de Wilhelm y esperarlo ahí con su esposa secuestrada. Sabemos que muchos de sus planes pudieron ser posibles debido a su evangelio, y quizás también debido a las visiones que tenía como Stargazer. Pero lo más curioso es saber de que, a pesar de ser un arzobispo, nunca llegó a mostrarnos su poder. Por ejemplo, sabemos que Peter puede invocar manos, o que Regulus tiene el poder de la invulnerabilidad, pero con Stride nunca se nos mostró nada de esto. Ni siquiera mostró su poder cuando fue devorado por un dragón en su lecho de muerte. Debido a que mucha gente cree que Subaru tiene el gen del orgullo, piensan que Stride también tuvo el retorno por muerte, y es por eso que nunca usó su poder, porque simplemente volvió de la muerte e hizo todo bien en el siguiente bucle, y es por eso que usaba su poder pero nunca nos dimos cuenta. La verdad dudo mucho de esa teoría, y eso porque cada autoridad se manifiesta de forma diferente, aunque de todas formas guardo la esperanza de algún día ver cuál fue ese poder realmente. Jaktol fue un comerciante que vivió en Picutate, el pueblo natal de Otto, y también sería su abuelo. Al igual que su nieto, tendría la buena o mala suerte de relacionarse con gente importante de la época. Así como Otto terminó relacionándose con una persona con autoridad, su abuelo era un vendedor que solía tener una relación cordial con una de las personas más problemáticas de la época, el arzobispo del orgullo Stride Wolasha. Parece que no importa la época en la que esté, la familia Suben siempre estará relacionándose con un arzobispo que tenga una autoridad. Garris era un mago quien fue el anterior poseedor del título de Blue, el cual es un título que reconoce a la persona como el usuario más talentoso en cuanto al elemento del agua, pero no siempre fue así. De hecho, él era solo un médico random de una ciudad que está en la frontera del país, pero sería el suegro de Wilhelm, Beltol, quien lo descubriría y lo invitaría a ir a la capital, donde su talento sería más aprovechado. Es ahí donde al pasar los años conocería a Félix, un demi-humano con orejas de gato, y él sería el único aparte de Crush
que lo trataría como un ser humano que merece todo el respeto del mundo. Felix y su maestro tenían una muy buena relación, y fue gracias a Ferris que Felix pudo soltarse poco a poco con los demás. El mismo maestro narra cómo es que Felix era solo un gatito asustado en su primer día de clases, pero luego poco a poco se volvió el gato dueño de la casa, que hace lo que quiere. Cuando termine la educación de Felix, él se despide de su alumno, no sin antes enseñarle una lección interesante sobre la vida y los límites de la curación. Pero el destino obraría de formas misteriosas. En cuanto Felix se despidió de su maestro y llegó a su casa, se entera que su maestro fue asesinado. Eventualmente Felix resolvería el caso de homicidio y por respeto al legado de su maestro, se haría cargo de todos los pacientes que Garrys atendía. La verdad, la lectura de esta historia fue una de las mejores novelas que leí de la franquicia en general. Hay un detalle muy bonito que dejó el maestro de Felix para su alumno después de su muerte, y que me gustaría contarlo acá, pero sería arruinarles el viaje. Así que si te animas y quieres leer una historia de 60 páginas, te recomendaría empezar por este relato. Ah sí, también fue este huevón el que embarazó y se tiró a Roswell Julia Matters, pero eso es para otro punto del iceberg. Cragrell Dawson. Él es una de las personas que más lástima tengo, y eso porque en una guerra el bando perdedor tiene que aceptar todas las condiciones que le impone el bando ganador. Y eso fue lo que pasó con esta persona. Después de la muerte de 3 de los 4 líderes demi-humanos, solo quedaba Cragrell como único representante del bando contrario. No sé si decir que era un líder que buscaba dialogar y abogar pacíficamente por los de su raza, pero sí es cierto que cayó en él el deber de negociar los términos de rendición. Y si bien nunca se nos dice cuáles fueron esos términos, es seguro decir que le impusieron condiciones que no fue de su agrado. Lo peor es que, aun cuando terminó la guerra, Cragrell no pudo irse con los suyos, porque aún habían demi-humanos que querían seguir con esta, y planeaban asesinarlo para de esta forma echarle la culpa a los humanos y así poder reavivar el conflicto. Este último líder se vio obligado a vivir en una casa oculta de la capital sus últimos años de vida, para que de esta forma no pueda ser atacado por los hermanos de su propia especie que había jurado proteger. No se sabe si el trato que le daban era un trato bueno o malo, pero sí sabemos que él no se sentía con muchas ganas de seguir viviendo. Decía que, aunque el lugar en el que esté era una mansión, él era solamente un reo de guerra. De verdad me gustaría saber que al menos tuvo una muerte pacífica y sin arrepentimientos, pero nunca se nos dice cómo fueron sus últimos días de vida. La última aparición de Volcánica. Sabemos que en la actualidad Volcánica está en un estado senil, pero hay registro de su aparición hace 50 años en una guerra en las fronteras del país. En ese entonces él llegó y asesinó sin problemas a un dragón rival. También se dio el lujo de curar a los heridos, pero lo más importante es que en ese momento habló y era capaz de mantener una conversación coherente y racional, a diferencia del Volcánica que vimos en el arco 6 y veremos en la tercera temporada. El sacrificio de Razak. Sé que probablemente ni siquiera conozcas a Razak, pero te puedo garantizar que si has visto en el anime a personas relacionadas con él. En una guerra, él dio su vida salvando a un joven inocente. Este joven se llamaba Riker Hoffman, y fue él quien terminaría insultando a Emilia y a Fel en el canon. A pesar de que parece ser un hijo de fruta, según el autor, él no es una mala persona, e incluso dijo una vez que tiene que cumplir un rol importante en la historia. Pero volviendo al punto original, tras morir Razak dejó huérfano a un niño que se llamaba Marcus, y que actualmente es el capitán de la Guardia Real de Lugunica, y es el más fuerte del reino después de Reinhardt. Grandar Holsloy. Fue un ministro que traicionó a Volashia y huyó a Lugunica. En su ida esperaba contactar con las 6 lenguas, una organización secreta, a cambio de protección. Grandar estaba dispuesto a dar información clasificada sobre el imperio si es que conseguía mantenerlo con vida y darle asilo político. La verdad, no es un dato interesante, pero lo añado porque hubo una mención a la organización de las 6 lenguas, y el cual va a ser un punto interesante de este iceberg al final. La colaboración entre el imperio y el reino no fue exclusivo con Emilia. Uno de los puntos fuertes del arco 8 fue la colaboración que pidió el emperador al campamento de Emilia, y si bien ese fue un momento único, no fue el primero. En el X4 se nos revela que Shisha ya había pedido una colaboración con el reino a cambio de que le ayuden a localizar a un traidor del imperio. El fantasma de la nieve. En una de las batallas que tuvo el abuelo de Julius contra Busteco, narra cómo fue separado de su escuadrón y perdió el camino a casa. Él estaba ahí, solo, caminando por días y días sin rumbo fijo en una montaña de nieve. Pero de un momento a otro, se le apareció un gigantesco ser, al cual no pudo divisar bien, pero ese ser le dijo que si se atrevía a poner encima una sola mano a su hija, la muerte sería la cosa más simple que pueda recibir.
Acto seguido dice cómo de un momento a otro el bosque nevado desapareció, y apareció en un bosque verde. Obviamente, el abuelo de Julius no sabe la identidad de este fantasma, pero sabemos que aquel espíritu era Puck, quien parece que en ese tiempo todavía andaba buscando a Emilia, quien estaba congelado por los sucesos de su pasado. La vida en los suburbios de Fell. Suburbios de Lugúnica es aquella zona que vive en pobreza extrema, y es ahí donde pasó su infancia Fell. Ella nos cuenta que es difícil llamar a alguien amigo porque la gente en esa zona no dudaría en venderte o delatarte si es que saben lo suficiente de ti y alguien quiere comprar tu información. Se nos dice que tuvo días donde no tenía nada para comer y de la desesperación llegó a comer nieve. Afortunadamente Fell pudo sobrevivir, en parte por la ayuda de unas prostitutas, quienes le daban comida cuando ella iba a visitarlas, pero tuvo que alejarse de ellas debido a que como Fell estaba creciendo, el dueño del prostíbulo planeaba meterla en el negocio pronto. Las meretrices le rogaron que por favor no regresase, porque también habían empezado a escuchar que habían hombres interesados en ella. Cuando Fell empezó a robar, las cosas mejoraron, pero a su vez también empeoraron, porque era común que algunos otros delincuentes busquen represalias contra ella por ciertos pleitos. Así que Fell se aseguraba de chambear cerca de la zona de patrullaje de los guardias. De esa forma, si es que los malhechores la rodeaban, ella simplemente podía gritar por ayuda e iba a ser salvada. Eventualmente, con este método consiguió apresar a todos los que la seguían, por lo que la gente dejó de meterse con ella. La vez que Fell conoció a Luana. En una de las tantas veces que Fell intentó escapar de Reinhardt, ella termina encontrando a Luana Astria, la madre de Reinhardt. Se nos ha revelado que ella cayó en coma cuando Reinhardt tenía apenas 2 años de edad. También se nos dice que Luana tenía entre 18 a 20 años cuando cayó en coma, y desde entonces ya han pasado más de 17 años con ella dormida. Actualmente Reinhardt ya es mayor que su madre. Era costumbre que Garrys, el maestro de Felix, fuera a su casa a hacerle chequeos, pero al final nunca pudo curarla. Realmente da curiosidad ver qué importancia tendrá ella en la historia cuando despierte, y vea lo rota que está su familia. El Distrito Rojo de Flanders. Flanders es una ciudad que está dentro del territorio de los Astria, y también se volvería parte del territorio de Fell cuando ésta inicie su candidatura. El Distrito Rojo es básicamente aquella zona donde abundan los prostíbulos, y es una zona en la que Fell tuvo que ir para negociar ciertas cosas con las figuras importantes de aquel lugar. Las prostitutas mostraron un genuino interés en Reinhardt y le lanzaban comentarios, pero Reinhardt es casi igual de inocente con cosas del sexo como Emilia, así que no entendió nada. Y fue Fell quien tuvo que explicarle las indirectas. También se nos dice que habían hombres interesados en Fell, pero sigamos. Así, la moneda de pago que se usa para comercializar acá es una vela. Y en lo que la vela esté prendida, puedes pasar el tiempo privado con una prostituta, pero solo en el tiempo que dure la vela. La ciudad destruida por Puck y Melacuera. Puck y Melacuera son docentes que no solo pelearon en Frozen Bones, sino que también lo hicieron en otras ocasiones, y en uno de sus enfrentamientos terminarían destruyendo una ciudad random. Si ni siquiera Tapé le puso el nombre a esta ciudad, no esperen que yo lo haga. Eso sí, es recontra seguro de que Pat nunca le contó esto a Emilia. La razón del crush de Petra en Subaru. Seguramente no se dieron cuenta, pero de un momento a otro es que Petra empieza a tener un crush en el protagonista, y esta razón es profundizada en las novelas secundarias. Hay una historia donde vemos el arco 2, pero desde el punto de vista de Petra. Acá vemos cómo era su vida hasta entonces, y cómo es que ella veía a Subaru cuando este llegó por primera vez a la aldea. En esta historia nos enteramos que es por culpa de ella que los demás niños de la aldea terminan siendo atacados por Meili, y se sintió peor cuando vio que Subaru al salvarla fue herido de gravedad. Cuando todo termina, logra reunirse con Subaru a solas y confesarle que todo fue su culpa. La verdad, la historia titulada El mundo que Petra vio es una de las mejores lecturas que he tenido estos últimos días. Recomiendo a cualquiera ir a verla. Ren y Ran en la Atalaya. Esta no es una historia canon, pero hubo una ocasión donde Ren y Ran preparaban un viaje y describían todos los lugares a los que casualmente Subaru iría en el futuro. De esta forma hablaron de Prestella y de la Atalaya aun cuando estábamos en tiempos del arco 2. La promesa del corte de cabello. En el primer bucle del arco 2, Subaru consigue hacer prometer a Ren que se dejaría cortar el cabello por ella. Lamentablemente, con su muerte, esta promesa se perdió. Pero luego de que todo se calmó, Subaru consiguió acordar con Ren una oportunidad para el corte. Luego, cuando estaba hablando con Ran, se dio cuenta de que la Ren original solo le dijo esa mentira sobre su pelo para poder disfrazar que en realidad lo encontraba disgustante y que planeaba asesinarlo. Así que Subaru decidió usar este momento de corte para reforzar la confianza que tiene con Ren. Sinceramente es bonito ver cómo es que Subaru consigue recuperar las cosas que los bucles fallidos le quitaron.
La vez que Subaru intentó fumar. Cuando estaba en su mundo original, Subaru intentó fumar, pero fue visto por su padre. Esto enfadó muchísimo a Kenichi, a tal punto que lo empezó a golpear. Su madre, cuando se enteró, lo regañó diciendo que si seguía haciendo eso no crecería. Ese día Subaru descubrió que los golpes de su padre dolían mucho, y desde entonces siempre le dice a Betty que no debería de tomar o de fumar porque si no, no va a crecer. Subaru racista. Este punto es por las risas, pero me da mucha gracia cómo es que lo primero que hace Subaru al ver a Liliana en la web novel es ponerse a rapear con ella. Y también en otra historia secundaria, él dice que Liliana es la chica menos guapa, por no decirle fea. El buen corazón de Otto. Antes de que Otto aparezca en la historia principal, había conocido a Marone y la salvó del secuestro. La chica nunca olvidó a Otto y siempre lo recordaba con cariño. De hecho, parece que llegó a desarrollar sentimientos por él. En una visita que hace Otto a su hermano menor, se da cuenta de que Marone estaba trabajando para él ahora. Pasaron días y cuando Otto estaba a punto de retirarse, su hermano menor le pide un momento y le dice que pensaba declararse a Marone. Nunca se nos dice si es que a Otto también le gustaba la chica, pero él mismo reconoce al final de la historia que no tiene tiempo para un romance y solamente le desea mucha, pero mucha suerte a su hermano con ella. En fin. Parece que es verdad eso que dijo el autor una vez, sobre que Otto nunca encontraría el amor. El primer amor de Anastasia. Debido a que Ricardo salvó a Anastasia y le dio su primera chamba, es que dejó una gran impresión en ella. Además, ellos tenían una promesa. No es una promesa de amor, pero era una promesa que Anastasia tenía que cumplir cuando sea millonaria. Y Ricardo creía fervientemente en ella. También es el dato de que Ricardo la bañó, pero vayamos al punto. Anastasia desarrolló sentimientos por él, aunque personalmente no sé en qué quedó ese sentimiento, ya que la historia que sigue la vida de Anastasia aún no ha sido traducida. ¿Por qué no descalifican a Anna como Prisca? En el arco 8, Otto afirma que hubiera podido hacer que retiren a Prisca de la selección. Entonces, ¿por qué no descalifican también a Anna, quien es una ciudadana de Kararagi? No hay una explicación oficial, pero podría ser debido a que la situación de ambas es diferente. Prisca forma parte de la realeza, mientras que Anastasia es solamente una ciudadana común. Eso sí, le han prohibido a Anna regresar a Kararagi en lo que dura las elecciones reales. Pero ya es momento de pasarle el turno a Alan. Yo vuelvo al rato. El ladrón más patético del mundo. Una vez un ladrón intentó robar una tienda donde atendía una niña. La niña por sí sola consiguió evitar el asalto y le dijo que era un debilucho. El ladrón estaba herido emocionalmente, así que cuando esta chica caminaba por las calles, la raptó y la donó a unos traficantes de esclavos. Los traficantes aceptaron el regalo, pero le dijeron que era un idiota por haber elegido a una niña con grandes conexiones. Resulta que aquella chica era Anastasia Hoshin, y su desaparición iba a traer una búsqueda que terminaría con toda la banda. Es por esa razón que le cortaron los dedos al ladrón y para compensar su error también lo volvieron un esclavo. Después de eso, Anna escapa, pero el ladrón se rehúsa a escapar con ella por su propio orgullo, solo para que luego que los vendedores de esclavos se dieran cuenta de todo y estuviera allí ese ladrón, se desquitaran con él y lo terminaran asesinando. ¿No crees que es el ladrón más patético del mundo? La otra reunión de Emilia y Echidna. En el canon hemos visto que Emilia y Echidna se reunieran en las pruebas del santuario, pero hay una historia canon donde se vuelven a reunir tras los sucesos de la segunda temporada. No tengan las expectativas altas, solo es una reunión donde en vez de hablar como brujas, hablan como chicas, lo que son particularmente, y se molestan la una a la otra. De todas formas sigue siendo una lectura interesante. También hay otra reunión no canon donde Ram y Rem conocen a Kita y a su hija Beatriz. Nuevamente, no hay nada interesante, pero si te gusta la dinámica y cómo está narrada la historia de estos personajes, sin duda debes de leerla. La perdedora menos perdedora. Me da algo de gracia ver cómo es que Elsa ha perdido contra las dos personas más fuertes de todo el mundo de Re:Zero, Reinhardt y Sisilus Segmund. Pero aunque haya perdido con el pelirrojo, estoy seguro que ella hubiera conseguido matar a Emilia solo fingiendo que está muerta o incapacitada. Esperó que él bajara
la guardia y mató a la persona que él estaba protegiendo. Es por esto que pienso que Elsa no es tan perdedora como nos los hacen ver, porque consiguió al fin y al cabo matar a sus objetivos. Otro muñeco maldito. Si no lo recuerdan, un muñeco maldito es alguien con las habilidades de Elsa. Es una historia secundaria de la asesina. Vemos cómo se enfrenta a un caballero acólito llamado Víctor y logra matarlo, pero al poco rato vemos cómo es que él revive de la absoluta nada. Hay dos opciones, y es que es otro muñeco maldito como Elsa, o simplemente es la bendición que le dio el gran espíritu de Kunstenko, Glass. Lo más probable es que sea lo último, ya que la habilidad de Elsa fue algo único y especial. Les recomiendo leer esta historia de Elsa, ya que profundiza en el lore de Kunstenko y en cómo es que parece que Elsa tiene una debilidad por los niños. No de la forma en la que estás pensando, sino que es débil a los caprichos de los niños inocentes. Nada más eso. El pobre destino de Reysel. Reysel fue uno de los hijos de Capella Emeralda Lugúnica, a quien se le fue encargado una misión. La misión de capturar a Eritna, la bufanda de Anastasia, que tiene algo muy especial. Sin embargo, falló horriblemente, y eso le hizo acreedor de una visita por parte de Capella, quien lo castigó convirtiéndolo en una pequeña masa que no tenía capacidad de moverse ni hablar, pero aún podía pensar y oír todo lo que pasaba a su alrededor. Parece que Reysel pasará toda la eternidad en ese estado. La élite del submundo de Flandes. La ciudad de Flandes tiene un submundo muy llamativo, el cual está dirigido por figuras de la ciudad, tales como Toto, dueña del jardín de prisión de las flores, Manfred, representante del grupo llamado Scales, Doltero, dueño de los Black Silver Coins, y Helanie, directora de Golden Bleed, una organización que financia las actividades del mundo subterráneo, pero dicen que lo que hacen es por el bien de los ciudadanos privados. Todo esto pasa en una historia secundaria donde Fel tiene que unificar sus territorios para que de esta forma logre conseguir el apoyo, así como lo hizo Roswell y Petra en el territorio de Emilia. La lectura es densa, pero suelta mucho lore interesante sobre el mundo de Lugúnica. Alt y Schultz iban a traicionar a Priscilla. Esto es algo que me sorprendió saber en su momento, la verdad. El hecho de que los dos sirvientes más fieles de Priscilla habían traicionado momentáneamente a su jefa. Aunque, bueno, en ese momento Subaru también pensó en hacerlo, así que me imagino que todos tienen su punto de incertidumbre. Así que Schultz cambió de idea sobre la traición porque se enteró que Priscilla iba a salir seriamente lastimada, mientras que la razón de Al para cancelar ese trato de traicionarla fue porque dijeron que la princesa del sol no era tan bonita. Solo dijo algo como: no puedo estar de acuerdo con alguien que no es capaz de ver la belleza de la princesa. Pero, en fin, alto capo. La otra, Priscilla. Si se han dado cuenta, a veces nombro a Priscilla como Prisca, y es porque el nombre original de ella es Prisca, pero adoptó el nombre de Priscilla por otra razón. En los días donde mandaban asesinos a por ella, Prisca tenía una doble de cuerpo que preparaba el camino para ella, y esta doble se llamaba Priscilla. Lamentablemente esa niña fue asesinada, y en honor a su sacrificio, Prisca empezó a llamarse Priscilla. La niña terminó sirviéndole incluso después de la muerte, ya que cuando terminó la selección de Wallachia, Prisca tuvo que fingir su muerte una vez más. Digo, si ya leíste el arco 7, ya sabes sobre esto. Y desenterraron a la niña para enterrarla en la nueva tumba de Priscilla. La princesa del sol está eternamente agradecida con ella y se aseguró de recompensar a su familia. Mirada disgustante de Al. Si bien no hemos visto a Al sin máscara, en realidad Prisca ya lo vio sin ella 2 veces y recalca que tiene una mirada disgustante. Lo curioso es que también describe su rostro y casualmente las descripciones que hace son muy parecidas a la de Subaru. Espera, entonces también es Flugel. ¿Por qué será? Los más fuertes de cada reino. Creo que ya he hablado mucho de Reinhardt y Sisylos como para dejar en claro que son los más fuertes de su región, pero hay otras 4 naciones y aún quedan 2 personas de las cuales hablar. Una de ellas sería Halibel, quien es un hombre lobo y no tenemos un estimado total de su fuerza, pero fue lo suficientemente fuerte como para poder parar un spell
un hechizo que a Julius y Emilia les costó horrores parar. Simplemente vino él, alzó la mano y el hechizo se detuvo. También fue capaz de derrotar al Rey de las Espinas, un rey imperial que cuando estaba vivo derrotó a todos los generales divinos de su época, y personalmente tengo la creencia de que es solo un poco menos fuerte que Sisilus, pero es solo lo que creo. Y de todas formas es un poco injusta la comparación porque Sisilus pelea con espadas, mientras que él es más de las técnicas de sigilo como un ninja. Un dato interesante de él es que siempre supo de la naturaleza de Erina, la bufanda de Anastasia, pero no dijo nada porque pensó que Ana tenía sus razones para no revelarlo. Luego en Gunstenko parece ser que la persona más fuerte allá es el príncipe loco. No hay algo que nos confirme esto, pero el misticismo que tenemos sobre él en los pequeños pedazos de lore hasta ahora hace que creamos eso de él. Por ahora solo sabemos que se llama Bage Adgar y que tiene los ojos azules. Además odia mucho, pero mucho, a los espíritus, a pesar de que, bueno, en sus países los veneran con ferviente respeto. La aldea oculta de los hombres lobo. Como recordarán, los hombres lobos son cazados de forma mundial, y eso es por el pecado de sus antepasados. Pero aún así, estos demi-humanos intentan sobrevivir por todos los medios, y es por eso que formaron una aldea secreta en la frontera de Kararagi, un hogar para aquellos que quieran vivir en reclusión del mundo. Se tiene prohibido a sus miembros hablar sobre la ubicación de este lugar, y si alguien abandona el lugar, es libre de hacerlo, pero no debe revelar su raza bajo ningún motivo. Al único que se le permite decir abiertamente que es un hombre lobo es a Jalibel, y eso porque él es tan asquerosamente fuerte que pues bueno, no pasaría nada. Parece que Ricardo, quien también es de esa aldea, vivía toda su vida diciendo que en realidad era de la raza Kobold, y eso por respeto al decreto de esa aldea, pero un día rompió su promesa y reconoció ser un hombre lobo, así que mandaron a Jalibel a encargarse de él. No sé exactamente cómo fue que Jalibel desistió de cazarlo, pero sí que parece que Anastasia le hizo cambiar de opinión. En fin, vayamos a otro punto. Teorías sobre el objetivo real de la ceremonia de sangre. La ceremonia de sangre es el nombre del evento de Wallachia donde los sucesores al trono pelean entre sí y se autodesviven. Esta teoría afirma que el objetivo real de esta ceremonia no es solo formar al nuevo emperador, sino que también es para asegurarse de que el poder de la espada Yang no salga fuera de la familia del Real Imperio. Algo así como lo que hacen en Lugúnica con el Santo de la Espada y la familia Astrea, pero pues matándose entre ellos. Pero volviendo al tema de Wallachia, se sabe que si una persona consigue asesinar al actual poseedor de la espada Yang, ganará el derecho de poder portar la espada. Y si esto como que contradice la idea de que la espada se quede dentro de la familia, pero en Wallachia se vive bajo la creencia de que el fuerte debe reinar, y si es que la familia más fuerte del momento no puede defenderse, entonces el imperio está de acuerdo en aceptar a este nuevo emperador y a esta nueva familia real. Lo curioso es que para asegurarse de que el emperador pueda usar el poder de la espada Yang a su totalidad, es necesario que solo esté con vida un único integrante de la familia. Es por eso que el hecho de que Priscila haya seguido con vida aún después de perder la ceremonia de sangre fue algo molesto para el imperio, porque no podían usar la espada del reino al máximo poder. De todas formas, esto no molestaba a Vincent porque él apreciaba a su hermana incluso más que eso. Lamentablemente, con la muerte de Prisca, Vincent ha conseguido desbloquear la totalidad del poder de la espada, pero no es algo que le haga consuelo. Pero hemos terminado este nivel, y ahora toca prepararnos para el siguiente. En esta zona veremos una predicción hecha por un fantasma del pasado sobre la muerte de Wilhelm, o revelaciones sobre cómo es que un personaje aparentemente sin relevancia tiene un gran trasfondo por explorar. Y, entre otras cosas, quisiera señalar un punto que lamentablemente estará presente en la Season 3. Sin embargo, aunque quisiera anunciarlo yo, lo tendrá que hacer Kik-san y Obaxu-Zero, pero volverá el micrófono después de ellos. Ahora sí, sigamos. Nivel Emilia. Oferta de China a Subaroyal. En el prólogo del arco 8 vemos una conversación con Aldebarán con alguien. Parece ser que esta conversación pasó en el pasado, y por la descripción que da, podemos deducir que es Echidna. Pero definitivamente lo más interesante es que al final de esta charla, Echidna le dice que Natsuki Subaru le ha fallado. Alde responde diciéndole que no importa qué, él la va a asesinar, el cual es una respuesta contraria a lo que dijo Subaru cuando se despidió de Satela. Ah sí, también Echidna ofreció su cuerpo a Aldebarán. Parece que esta bruja lujuriosa va por ahí ofreciendo su cuerpo a los que le interesan. El mal necesario Otto.
Cuando Otto se reentregó la novela principal después de recuperarse de sus heridas, su actitud ha sido más sobresaliente. No es que haya cambiado, sigue siendo el mismo chico que valora y aprecia a sus amigos del campamento de Emilia por encima de todos los demás, pero hay algo que el fandom olvida y es que Otto es un mercader. Él no piensa como Subaru y Emilia, que buscan hacer el bien sin esperar algo a cambio por desconocidos, sino que Otto solo está dispuesto a hacer eso por las personas que aprecia. Es decir, es buena persona, pero siempre y cuando seas un amigo de él. Otto nunca estuvo de acuerdo con ayudar al Imperio de Bolacha en su guerra civil, pero sabía que todo el campamento iba a apoyar la elección de Subaru y Emilia, así que se vio forzado a forjar un plan donde él actúe como el chico malo para que de esta forma los protagonistas sean conscientes de las proezas a la cual están apuntando. Es por esta fachada que puso Otto que Vincent terminó pidiéndole una solicitud de ayuda al campamento de Emilia, y como esto más o menos justifica para Otto todos los problemas que tendrán en el resto del arco. Pero eso no termina ahí. Aun cuando él mismo dice que todo es una fachada, es Petra quien se da cuenta que su acto no fue del todo mentira y le brinda apoyo y consuelo al comerciante. La verdad, es refrescante ver cómo es que no todos los amigos de Subaru están de acuerdo con su punto de vista de buen samaritano, y son ellos los que negocian lo mejor que pueden en asuntos políticos con las cosas a su disposición. Sé que narrado así no parece que Otto hiciera realmente malas cosas, pero hay cositas que Otto está haciendo a escondidas porque sabe que de revelarse enfadaría a Subaru, pero como él mismo dice, es un rol malicioso que él está dispuesto a llevar solo. Por ejemplo, él sabe perfectamente que Rui Arnett es ahora una buena persona, que no piensa traicionar a Subaru, y créanme cuando les digo que no lo dice porque a él le conviene que el campamento siempre esté en guardia con ella. Además, cuando murió Priscilla, él mismo dice que se siente aliviado de que ella haya muerto, porque si no, hubiera ido a comentarle al consejo de sabios sobre los orígenes de Priscilla, para que de esta forma la descalifiquen de la selección real. La única que sabe sobre este lado de Otto es Ram, pero aún no sabemos cómo es que piensa proceder. El bien necesario, Flop. En concordancia con el punto anterior, déjenme hablarles de Flop. Él también es comerciante como Otto, pero él es de la nación de Bolacha, y resulta irónico cómo es que esta nación violenta pudo traer un hombre como Flop, quien es alguien que siempre aboga por la paz y trata de ayudar a los demás sin nada a cambio, mientras que Otto viene de una nación pacífica y terminó desarrollando su carácter villanesco. Lo interesante es que Flop, para poder tomar sus decisiones, toma en cuenta los sentimientos de todos los involucrados y trata de llegar al mejor camino posible mientras hace feliz a los demás, mientras que Otto también toma en cuenta los sentimientos de todos, pero termina eligiendo un camino que solo a él termina siendo infeliz. Esta comparación que les acabo de decir no fue hecha por mí, sino fue hecha por la mismísima Ram, y es eso a lo que me refiero cuando digo que Ram sabe de las circunstancias del carácter actual de Otto. A ver qué tiene planeado Tape con esa subtrama, carajo. La vez que Roswaal no siguió el evangelio. Sabemos que Roswaal es alguien que sigue a rajatabla el evangelio, pero hubo una vez donde dio su vida a pesar de que no era el momento en el que debía darlo. Cuando era Roswaal Julia Mathers, esta Roswaal formó una amistad con Carol y la apreciaba genuinamente. En una batalla importante, Carol iba a ser asesinada y Roswaal no dudó en interponerse entre el golpe y ella para que sí su amiga pueda vivir. Sinceramente me asombra cómo es que Roswaal es capaz de hacer las cosas más viles e inhumanas, pero aún así tenga destellos de humanidad como este. Realmente pienso que Roswaal valora sus amistades, pero simplemente pone por encima su aprecio por el evangelio, y es por eso que no dudaría en tomar decisiones extremas. La muerte de Wilhelm. En la balada del demonio de la espada, Wilhelm ve a Pivot, un caballero que en batallas anteriores se había sacrificado por él. El demonio de la espada sabe que es una alucinación y que los muertos no vuelven a la vida, pero aún así se dispone a charlar con él. En esta charla hablan sobre cosas mundanas y reflexionan mucho de las cosas de la vida, pero cuando llegan al tema de la muerte, Pivot da una predicción sobre la muerte de Wilhelm. No dice que va a morir en ese momento contra Stride, pero sí dice que terminará muriendo protegiendo a alguien importante para él. Actualmente Wilhelm sigue vivo, pero hay dos personas que pueden cumplir con esta predicción: Heinkel y Reinhardt, su hijo y nieto respectivamente. Es posible cortar los DPS en un área o debilitarlas. En la balada del demonio de la espada se nos presentaron unos círculos mágicos que alteraban el flujo del Lot en cierta área, haciendo que en dicha zona termina fuera del área del Ot Laguna. De esta forma las protecciones divinas de este lugar terminan apagándose. Otro ejemplo parecido pasa con el What If de Oboreru, donde Subaru, aparentemente haciendo uso de unos meteoritos, pudo debilitar las protecciones divinas dentro de su mansión, para que así de esta forma pueda tener una oportunidad contra Reinhardt, aunque aún así perdió. El trasfondo de Rachin.
Ya apareció en el primer episodio del arco 1 atacando a Subaru. Lo más interesante es que en una historia secundaria se nos reveló que pertenece a la alta sociedad y que es un hijo de un noble que ya conocemos. Hablo del viejo Rickert Hoffman. No se sabe qué pasó para que Rachin, el hijo mayor de Rickert, haya huido de casa. Solo se sabe que aparentemente Rachin aún conserva un medio de contacto con su padre, porque en una historia secundaria se compromete a contactar con su familia si es que perdía una apuesta. ¿Se han preguntado cómo es que se forman las piedras de maná en el mundo de Re:Zero? Pues resulta que en áreas con mucha concentración de maná se forman estas tormentas, las cuales afectan a las piedras del área y terminan produciendo piedras de maná. Emilia, cuando vivía en el bosque, solía llevarse algunas de estas piedras a su casa, pero debido a su cercanía con las piedras, el maná de estas era absorbido inconscientemente por ella y terminaban perdiendo sus características. La charla de dos guardias. En una taberna, un par de guardias discuten y uno habla sobre cómo es que dejó ir a un gladiador que tenía una mirada de alguien que tenía que cumplir un propósito, y añade que era uno que solo tenía un brazo y que no le gustaba ser llamado por su nombre. Obviamente se refieren a Aldebarán. Un guardia sintió pena por él y lo dejó escapar. Además, para asegurarse de que no muera de hambre allá afuera, le regaló una máscara especial del Coliseo, el cual podía venderlo por un buen monto de dinero. El guardia termina el relato diciendo que estaría muy furioso si es que Al no lo vende, y termina usándolo, cosa que al final pasa. Aún con todo esto, el casco es más especial de lo que parece, ya que en un ataque que hubo por la bruja se nos narra cómo es que destruyó todo el lugar del impacto, pero el casco de Al, que había quedado varado por ahí, todavía seguía intacto. Además, Aldebarán menciona que siente una conexión en especial con su casco. Bueno, en realidad les veis los últimos dos datos que acabo de darles, pero aún así quería compartirlo con ustedes. El otro uso de las mabestias. En cierto día en la mansión, Subaru estaba preparándose un té, y en el fondo de un cajón encontró un té peculiar, y se preparó todo el té que pudo con eso. En cuanto Ram se enteró, le echó agua caliente encima, y eso es porque Don Pendejo se había tomado su medicamento. Desde que Ram perdió el cuerno, no solo necesita de las infusiones de maná para sobrevivir, sino que también ocupa un té especial para poder sobrellevar su cuerpo. Este té está hecho de restos de mabestias y de un cristal que surge dentro de ellos, así que Subaru, Ram y Pac tuvieron que ir a las montañas a matar mabestias para reponer el té de la maid. Retcons. La retrocontinuidad es algo que pasa cuando en una obra agregan o cambian información de algo que ya se había establecido antes, y Re:Zero no está exento de eso. Por ejemplo, la primera vez que salió Meili, este tenía el pelo castaño y luego se nos dice que tenía el pelo del mismo color que vemos en el anime. Sé que una de las habilidades de Meili es que puede cambiar su apariencia, pero eso parece algo que se agregó después de justificar esto. Otro ejemplo de retrocontinuidad es con las palomas del arco 6. En la web novel se les describía como de distintos tamaños y colores, pero en la light novel los pusieron de tamaño y color uniforme. Carajo, quién sabe por qué. Pasó también lo mismo con Carol. La primera ilustración que tenemos con ella es una donde aparece una vieja genérica, pero luego después tenemos una ilustración donde sí parece Carol y no una abuela genérica. Sobreexplotación en Re:Zero. Creo que todos somos conscientes acerca de la sobreexplotación de los animadores japoneses en las temporadas de emisión de animes, y lamentablemente Re:Zero no se salvó de esas malas prácticas. Lo que les contaré ahora es algo que solo escuché, si mal no recuerdo, en Re:Zero Lore, quien comentó una vez que un animador freelance dijo que había mucha sobreexplotación en la producción de un anime, donde cada episodio tenía por costumbre no reproducir ni el opening ni el ending. Cuando aquel animador dijo eso, estábamos en la transmisión de Re:Zero y Mushoku Tensei, y justo esas dos obras cumplían ese requisito. Espero que no hayan rumores así en la tercera temporada. Los sueños extraños. Así como Fel tiene ese sueño extraño donde ella es raptada, también Emilia y Rem tuvieron un sueño parecido. En el caso de Emilia, ella soñó que estaba en un cuento con similitud al de Alicia en el País de las Maravillas, y Rem tuvo un sueño en donde ella era la hermana mayor y Ram la hermana menor. Personalmente diría que el único sueño interesante es el de Fel. Los otros dos son solo unos sueños hechos por las risas. Los algoritmos de Echidna. ¿Se han preguntado qué tan real son los futuros que Echidna mostró a Subaru? Pues es difícil tratar todo como verdad o mentira. Según Tappei, Echidna pudo hacer las pruebas con todo el conocimiento que tenía Subaru, pero el conocimiento que tenía el Subaru de la segunda temporada es superior al conocimiento del Subaru de la primera temporada, y es por eso que la prueba fue capaz de crear escenarios que van más allá de su muerte, como por ejemplo el diálogo de Betty y Ram después de su suicidio. No hay forma de que Subaru sepa lo que estas dos hablaron, pero con todo lo que pasó sí podía imaginarse una conversación entre ambas tras su muerte. Sin embargo, el mismo autor deja abierta la posibilidad de que algunas cosas pudieron haber sido fabricadas, y eso porque en ese momento Echidna quería forzar a Subaru a hacer un contrato con ella. De todas formas, Tappei dijo que no pensaba en profundizar en este tema.
Kadogi Wadosiado. Así como Pike era un espíritu independiente que tenía una fuerza equiparable a los 4 grandes espíritus sin ser parte del gremio, parece que Kadogi es un espíritu similar con un gran poder para unirse al grupo, pero parece ser que no quiere hacerlo. Además, debido a su carácter violento, está encerrado en los límites de Gusteko, la legalidad de la esclavitud. Aunque suene raro, la esclavitud es legal y está permitida en Kararagi. Allá se maneja con la creencia de que cada persona tiene que tener un valor, y si no lo tiene, entonces está bien si es que está tratada como esclavo para que pueda pagar sus deudas, pero solo está permitido la esclavitud legal bajo ciertas condiciones. Sin embargo, no siempre se cumplen estas leyes. De hecho, la misma Anastasia casi se vuelve una esclava solo porque un grupo de demi-humanos intentaron capturarla y venderla. Si se preguntan cuáles son las posturas de otros países acerca de la esclavitud, en Lugnica y en Gusteko están prohibidas, pero eso no quita que haya un mercado negro donde se comercialice. ¿Qué espera Otto del libro de la sabiduría? Sabemos que Otto mandó a reparar el libro de la sabiduría de Roswaal, y en palabras de él, lo que él quiere hacer con esto es leer todo el contenido y luego quemarlo. Pero, ¿realmente pasará eso? Sí, me creo que quiera leerlo, pero conociendo lo precavido que es Otto, estoy seguro que va a querer quedarse con el libro para poder cuidarse de los imprevistos del futuro. Y eso porque él dice que no ha perdonado a Roswaal por lo sucedido. Sin embargo, aunque no ha perdonado al payaso, admite que sí le gustaría dejar de desconfiar de él. Toto puede tener la enfermedad de hace 400 años. Esta es solo una suposición que hago, pero aquí va. Toto, una de las líderes del submundo de Flandes, afirma que no siente nada en su cuerpo. De hecho, es por eso que pudo ser una prostituta que no encontraba placer en el sexo, mientras que sus clientes disfrutaban de ella. Él, que no sienta nada, hace pensar que tenga el mismo mal que Iris, es decir, el síndrome de la batalla frenética, en el cual la persona no siente nada de dolor a menos que le corten la cabeza. Pero, al final del volumen nos dicen que el Playboy del Distrito Rojo consiguió hacer que ella disfrute sus sesiones de sexo, así como que me imagino que realmente no tiene esa enfermedad, sino que debe de ser otra cosa. La persona que utilizó la autoridad de Alf y se volvió loco. En el arco 6 vimos lo aterrador que es la autoridad de Subaru para una persona que no tiene la misma fortaleza mental. De hecho, es esta razón por la cual Subaru termina venciendo a Luis. Pero hubo una persona que también llegó a experimentar la autoridad de Aldebarán. Esta persona fue el último esposo de Priscilla. Era lo suficientemente hábil para matar a Alf. Entonces, debido a ciertos sucesos, Aldebarán terminó encerrándose en un bucle temporal. Este bucle iniciaba con el esposo de Priscilla matando a Alf, pero se reiniciaba en el momento en el que moría Alf. Entonces, de la nada, la escena regresaba al inicio del bucle. No se sabe cuántas veces Lev estuvo matando a Alf, hasta que simplemente su mente ya no aguantaba más y se rompió, porque parecía que nunca saldría de ese bucle. Se nos dice que después de este incidente, el marqués de esa tierra no volvió a ser el mismo y actuaba erráticamente hasta el día de su muerte. El arma más poderosa del reino. Hay una protección divina la cual permite controlar la mente y decisiones de los demás. Se tiene constancia de su existencia y si bien suena a una arma genial para todo tipo de situación, en realidad el reino no quiere saber nada de ella y está dispuesta a sacarla de la ecuación porque simplemente su uso es muy peligroso como para animarse a correr el riesgo. La última persona que la utilizó fue Reinhardt y se la amenazó con que no volviera a hacerlo o su familia pagará las consecuencias. Esto lleva a otra pregunta y eso es, ¿quién fue el que delató a Reinhardt por haber utilizado ese poder? La respuesta es nadie, y eso porque el pelirrojo nunca le contó a otra persona que tenía esa protección. Pero sabemos que ciertos magos pueden sentir y detectar rastros de usos de protecciones divinas, y al momento en el que Reinhardt utilizó esa protección divina, sabemos que el único mago habilidoso cerca era Roswaal. Así que es muy probable que el payaso haya sido quien delató a Reinhardt ante la organización de las 6 lenguas. Omega Party.
Después de que Omega salió del santuario, ha estado viajando por el mundo y en el trayecto ha conocido personas que se unen a su viaje. La verdad fue una grata sorpresa leerlo. Cuando lo hago pareciese que estoy leyendo Frieren en Re:Zero. Lo más interesante de esto hasta ahora es que ha conseguido tener como acompañante a Sion y Lyra, dos personajes que han salido en el juego de Lost in Memories de Re:Zero. Parece que Tappei las canonizó en la obra principal. ¿Qué hacía Shaula en los 400 años? En una sección de preguntas y respuestas recientes se reveló que Tappei planeaba escribir una historia sobre las cosas que hacía Shaula en los 400 años que estuvo encerrada. ¿Qué cosas exactamente? No lo sabemos. Puede que nos revele los encargos que le dejó su maestro Flugel, o puede que simplemente sea una historia secundaria en donde escriba el día a día de Shaula, haciendo cosas tiernas, así como en su momento describieron sobre los días de Rem en la mansión. En fin, estaremos expectantes. Y recuerden, soy Obatsu y vayan a suscribirse a mi canal Obatsu ya. Chao. El borrador original de la obra. Desde que Tappei creó Re:Zero, la historia no ha ido exactamente por el camino que esperaba. Por ejemplo, se supone que el arco 2 y el 7 no iban a existir. Además, la que debía animar a Subaru en el episodio 18 no era Ren, sino Emilia. Otro ejemplo de esto es con el personaje de Mei. Ella solo iba a ser alguien que ayudaría a Subaru y a su grupo a llegar a la torre de Atalaya, pero cuando Tappei agregó el arco 2, decidió darle más protagonismo, y producto de eso es que ahora la tenemos como una integrante de la facción de Emilia. Realmente pienso que al inicio Mei iba a ser una habitante de las dunas, y eso explicaría por qué cuando salió inicialmente tenía el cabello castaño, como que ese color queda más para una persona de un desierto. Pero luego cuando escribía y la involucró con Elsa, quizás para una mejor paleta de colores, decidió cambiar la tonalidad de su pelo al color que conocemos ahora. Esto no es algo que yo ande suponiendo, pero Tappei ha revelado que si bien tiene claro qué es lo que quiere enseñar principalmente en cada arco, eso no quita que a lo largo del trayecto haga ciertos cambios de su idea, aunque también afirma que lamenta haber tenido que desechar ciertas cosas. No sabemos qué idea desechó, pero por ejemplo puede que se refiera a la trama original del arco 7. Se tiene constancia que en los primeros años de Re:Zero Tappei afirmaba que no se saldría de Lubúnica, pero ya hemos salido y explorado otras naciones, así que seguramente la idea original del arco 7 iba a pasar de la misma forma en como lo vimos, pero seguramente dentro de Lubúnica, quizás en los territorios de Priscilla, ya que Sphinx se había obsesionado con ella. Por otro lado, asegura que los misterios más grandes de Re:Zero tendrán una respuesta que no será esperada por el público. Por último, nos anima a estar más atentos a dos arcos en específicos, el arco de Fel y el arco final. Eso porque aparentemente son los que responderán más cosas sobre el mundo de Re:Zero. El culto no era malo, es lo que se cree, o al menos así lo fue un tiempo. Se dice que el culto de la bruja no era malo en realidad, y un tiempo eran vistos con buenos ojos, pero debido a la corrupción de los dirigentes, poco a poco empezó a tornarse en la secta de locos que conocemos el día de hoy. Parece que esta corrupción empezó incluso mucho más antes de que Pitlin se volviese loco, y eso porque en esos días ya se hablaba de que dentro del culto habían dos facciones, la extremista liderada por Pandora y la moderada liderada por Pitlin. En fin, espero que eventualmente expliquen eso. Y al fin hemos acabado el cuarto nivel, solo quedan dos más y terminamos. La verdad, cuando grabé todo esto me quedó una sesión de grabación de 5 horas, así que si me voy cansado es por eso. No bromeo cuando digo que terminé con dolor de garganta al final de hacer este iceberg. Pero en el siguiente nivel quería comentarles ciertos secretos como el concepto universal del corte o simplemente conceptos del alma, que parece que van a tener una gran relevancia en Aldebarán y Subaru. Entre otras cosas, también pensaba compartirles un dato interesante sobre los evangelios de los arzobispos. Sin embargo, esos puntos tendrán que esperar para el siguiente viernes, y además, los 3 invitados de la última parte son muy conocidos en el fandom de Re:Zero, e incluso uno de ellos es un usuario muy querido de YouTube, quien volverá para aportar su granito de arena. Pero eso ha sido todo por ahora. Agradezco a los subs de Twitch y miembros de YouTube. Aunque antes de irme, díganme, ¿qué les pareció esta segunda parte? ¿Hubo algún dato que genuinamente les sorprendió? ¿O sienten que faltó algo? Los leeré en los comentarios.